En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación pública. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores, mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el Porfiriato y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Por eso, frente a este vergonzoso retroceso, podemos con orgullo y con la frente en alto sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo. Ahora es delito grave la corrupción, que no lo era, porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994. Existe ahora, como lo mencionó el senador, representante de esa Cámara, la ley de austeridad republicana, porque la austeridad no es un asunto de principios, no es un asunto, digo, de administración, sino de principios. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se aprobó, y le agradezco mucho a los legisladores, la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado. Se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos. Esto nos ha significado ingresos para la hacienda pública del orden de 200,000 millones de pesos al año. La clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves
la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano y por cualquier delito, la revocación del mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto, directo en los sindicatos, la ley de salud para otorgar a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Agréguese a lo anterior la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma constitucional que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Además, y esto lo considero fundamental, muy importante, se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad y las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Permítanme leerles el texto del artículo 4 transitorio de la Constitución que trata sobre este importante asunto. Dice así: el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condiciones de pobreza, no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto significa que no solo es un enunciado, un texto, una letra muerta en la Constitución, sino que por primera vez se establece que estos derechos son de aplicación obligatoria para el Gobierno de la República. Amigas y amigos, debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal, continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. Viva la Constitución de 1917. ¡Viva! ¡Viva Querétaro! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!